Empezamos, señoras y señores, muy buenos días para todos los que se están integrando a esta clase. El día de hoy vamos a conversar, vamos a analizar todos los argumentos sobre civilizaciones antiguas. Ahora, ¿qué argumentos son básicos para el examen de acceso a la educación superior? Conocer a ciencia cierta qué aportes estas civilizaciones hicieron a lo largo de la historia, ¿sí? Qué aportes nos dieron y que fueron nuestro inicio para seguir avanzando en la ciencia, en la cultura y en el conocimiento. Esto es una cosa importante que hay que reconocer. Entonces, todas las preguntas van a estar guiadas hacia estos elementos del conocimiento humano que han venido desarrollando o que fueron desarrolladas por estas civilizaciones antiguas. Recordemos, cuando hablamos de civilizaciones antiguas, estamos hablando de aquellas civilizaciones que nacen en la Mesopotamia. Adicional a eso, aquellas civilizaciones que se desarrollan en el mundo clásico, por ejemplo, la Grecia, Roma, Persia y también en el lejano oriente China. Ahora, tendremos un capítulo especial de análisis con respecto a las civilizaciones americanas, tanto las mesoamericanas como las que se encuentran en el cono sur, como por ejemplo los incas. También estas civilizaciones tuvieron aportaciones significativas y que también desprenden preguntas dentro del examen. Entonces, es una cosa muy importante. Todos, por favor, activen su cámara. Quiero verlos, que están conectados. Cuando frene, cuando deje de compartir la pantalla, pues necesito verlos y conversar con ustedes. Voy a ir haciendo preguntas. Recuerden, cosa básica, en todas las clases necesitamos coger anotaciones, a pesar de que ustedes ya tienen esta diapositiva. Sí, a pesar de que ya tienen esta diapositiva, vamos a tomar anotaciones, porque de aquí se desprende una tarea. ¿Cuál es la tarea? Hacer un resumen en tipo ordenador gráfico, un mapa mental, o lo que ustedes deseen realizar, pero que resuma la información que estamos presentando en esta diapositiva. ¿Listo? Entonces, preparados, me parece que ya estamos todos integrados en la clase. ¿Qué fueron las civilizaciones antiguas? Vamos a ir respondiendo este tipo de preguntas dentro de la presentación. Y bueno, cuando hablamos de las civilizaciones antiguas, comenzamos con las civilizaciones que se desarrollan en lo que conocemos como el Neolítico. Si recordemos que el Neolítico comienza 10.000 años antes de que apareciera, de que naciera Jesús, ¿no? Entonces, estas civilizaciones se fueron desarrollando hasta el 6000, en donde ya tenemos la edad de los metales, y empiezan a desarrollarse hasta el año 476 de nuestra era, después de que naciera Jesús, en el sentido en el que, o bueno, el acontecimiento que marca el fin de la Edad Antigua, desde el 6000 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, es que cae el Imperio Romano de Occidente, cae Roma por la invasión de los bárbaros. Es decir, más o menos hacia el 6000 antes de que naciera Jesús, comienzan estas civilizaciones a desarrollarse, a reunirse ya en estructuras sólidas, en la que existe una jerarquía, en la que existe un liderazgo, en la que existen ejércitos, en las que ya dominan armas, hay guerras y hay dominación de parte de algunos pueblos que se constituyen como hegemonía. Palabra que vamos a anotar en este momento en nuestros cuadernos. ¿Qué es hegemonía? ¿Qué es hegemonía? Hegemonía es un término que se refiere a aquel que tiene el poder, ¿sí? Hegemonía, vamos, todos anotemos, es una palabra muy importante porque siempre estamos hablando de las naciones hegemónicas hasta el día de hoy. Henry Corrales, a ver, dime, ¿qué nación el día de hoy mantiene la hegemonía mundial? Cuéntame. Estados Unidos. Muy bien, pero hay otras naciones que están compitiendo contra Estados Unidos. Belén Vergara, cuéntame, ¿qué naciones has escuchado que tienen una competencia directa para mantener la hegemonía mundial? Son dos naciones que quedan, una en Europa y otra en el lejano oriente. China. China, muy bien. ¿Y cuál más? Rusia. Su presidente es Vladimir Putin. Muy bien, sí, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Ese es el presidente que tiene una imagen montada en un oso y es ruso. Rusia también es una nación que quiere mantener hegemonía a nivel mundial. ¿Qué significaba, Nicole Cueva, hegemonía?
A ver, vamos, repasemos. Hegemonía. Es un término de una persona muy importante que, que lleva a ver, Dale, dale. Puede ser una persona, puede ser una nación. que gobierna todo. Muy bien. Tiene hegemonía, tiene relación con el poder. Sí, recuerden, hegemonía, sinónimo de poder. Pónganle ahí. Hegemonía, rayita, que significa poder. ¿Y qué poder es el que, o la hegemonía que tiene, es una influencia directa sobre otro que se somete? Por ejemplo, en sus casas, quienes mantienen la hegemonía son sus padres y ellos son los que lideran y mandan en la casa. Por lo tanto, puede ser aplicado el término tanto a personas que mantienen el poder como a grupos sociales que mantienen el poder. Por ejemplo, cuando estaba Rafael Correa en la presidencia, el movimiento político y social que se movía en ese momento, el que tenía la hegemonía era Revolución Ciudadana. Se va ese presidente, viene el presidente que tenemos en este momento, y este presidente tiene a esa Revolución Ciudadana, la relega y le da paso a que otras fuerzas políticas en el Ecuador mantengan la hegemonía, como por ejemplo, creo que estaba liderada o que está liderada por el señor Guillermo Lasso y el Partido Social Cristiano junto con el movimiento Madera de Guerrero, que está dominada por el señor Jaime Nebot Saad, ¿sí? Ellos son los que mantienen la hegemonía, mientras que perdieron la hegemonía ese partido político que antes se llamaba Revolución Ciudadana. Muy bien, lo mismo, estamos hablando de hegemonía. En este momento, estas naciones empiezan a constituirse como potencias. A ver, la palabra hegemonía significa poder, también póngale otra rayita, significa potencia, ¿sí? Una potencia o una nación que es una potencia, es una nación que lidera, es una nación que tiene poder, pero tiene poder por algo. ¿Por qué creen que una nación se convierte en potencia? Kevin Umahinga, respóndeme esta pregunta. ¿Por qué piensas que una nación se convierte en una potencia, en una nación hegemónica? ¿Por qué piensas? ¿Qué crees que le da ese poder? Cuéntame. Kevin Umahinga, ¿estás por ahí o no estás? ¿O solamente me dejaste abierto ahí el Zoom? No me sé, profe. Vamos a ver, repito la pregunta para cualquiera que desee responderla. Repito la pregunta para cualquiera que desee responderla. ¿Qué convierte a una nación? ¿Qué convierte a una nación, a un pueblo? ¿Qué lo convierte en una potencia? En un país que lidera, en un país que somete a otros. ¿Qué creen que lo convierte en eso? Por su buena economía y liderazgo. Listo, pero ¿qué creen que lo convierte? Porque tiene algo que los demás países no tienen. Porque tiene industria. Dos cosas. A ver, déjenme retroalimentar. Uno, escuché que me dijeron, porque tiene algo, ¿sí? Que tiene algo que las otras naciones no tienen. Y también tiene razón, a que también escuché una voz que me decía, es porque tienen avances tecnológicos. Sí, ese algo tiene una vinculación directa con los avances que han podido generar como nación. Por ejemplo, avances tecnológicos. Joel Pozo me dice en el chat, me dice por el espacio territorial. También, pero ¿no creen que cuando se tiene mucho, también es bastante difícil controlarlo? Por ejemplo, si usted tiene una gran nación, un gran pueblo, imaginemos, ustedes se les haría más fácil imaginarse una casa, ¿sí? Su casa, que en ocasiones es mediana o pequeña o un poquito más grande, ¿sí? Es difícil en ocasiones de cuidarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque a usted, por ejemplo, si su cuarto es más grande, tiene más cosas y al mismo tiempo cuando le toca limpiar, se convierte en algo más difícil. Y al mismo tiempo cuando tiene más, controlar que eso de más que tengo no se pierda es mucho más difícil. Sí, puede ser por el espacio territorial, pero si no tengo, por ejemplo, uno, avances tecnológicos. Dos, un ejército fuerte que me ayude a defender. Porque, por ejemplo, si usted tiene un gran terreno, pero si no tiene cerramiento, ¿qué pasa? Los chinos tenían ese problema.
¿Y qué terminaron haciendo los chinos? Construyendo una enorme muralla para defenderse, ¿sí o no? Eso pasó. Los chinos para defenderse construyeron una muralla. En su casa, por lo general, hay un cerramiento que les permite mantenerse seguros. Pero cuando el terreno es enorme, construir estos cerramientos es mucho más difícil. Y por lo tanto, si alguien ve que no hay protección, podría invadir su terreno. Lo mismo le pasaba a estas primeras civilizaciones. Por lo tanto, los avances del conocimiento estaban también vinculados con los avances de la guerra. Es decir, mientras más fuerte, mientras más hegemonía o más poder tienes, se deriva de que tú tienes también un ejército fuerte, un arsenal, que es el conjunto de armas que tienes con avances, con los últimos avances. ¿Y por qué creen que China, Rusia, Estados Unidos, la India, por ejemplo, son países que lideran? Porque tienen avances tecnológicos en su poder militar. Por eso, mientras más tecnología acumules en el ejército y mientras más sólido sea tu poder militar, mayor hegemonía. ¿Por qué creen que lidera Estados Unidos el mundo? Porque tiene un ejército sumamente fuerte y porque si se pone usted bravo y altanero con Estados Unidos, no pasaría desapercibido que vengan y le hagan algo llamado, que el día de hoy, ¿sí? Hoy la conocemos como una intervención militar, se le llama, ¿sí? Es un eufemismo. ¿Saben lo que significa la palabra eufemismo? Eufemismo es un término que acomoda. A ver, vamos a todos a anotar. Eufemismo, recuerden que ya tenemos dos términos. Uno, hegemonía, que significa poder, que significa potencia. Y el otro, que es un eufemismo. Un eufemismo es aquella expresión que suaviza, ¿sí? Que suaviza, eufemismo es una expresión que suaviza una expresión con mucha más dureza, con mucha más fuerza, ¿no? Por ejemplo, no decimos se murió, sino que decimos pasó a mejor vida, ¿ya? No decimos aborto, sino interrupción del embarazo. No decimos... denme ejemplos de eufemismos. Cuando una mujer le da una cachetada a un hombre, ¿sí? Porque se portó mal, dice, no le pegó, solo le dio una pequeña caricia como estímulo. No le pegó. A ver, denme otros eufemismos. Decimos, no lo despidieron del trabajo, sino lo cesaron en sus funciones. Ese es un eufemismo. Es decir, decirlo, pero de una manera más suavita. A ver, ¿qué se les viene a la mente? No se mató, le dicen, solo se cayó. Claro, no se mató. Ojo, por ejemplo, no decimos suicidio, sino se quitó la vida. Se quitó la vida, como para suavizarlo, ¿no? No decimos lo mataron, sino lo privaron de la vida, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otro eufemismo utilizan frecuentemente? Eufemismos son todas esas palabras esas expresiones que utilizamos para suavizar las cosas, para decir lo mismo, pero de una manera que no nos afecte tanto, porque podemos ser muy sensibles a eso. A ver, ¿qué otra No expresión? está preso, sino que está privado de la libertad. Excelente, no está preso, sino está privado de la libertad. Ahora bien, ¿por qué dije esta palabra eufemismo? Porque hoy día, para no decir que Estados Unidos invade militarmente, ¿sí? Invade militarmente a países en el mundo, decimos intervino militarmente. Suena más suavito, ¿no? O sea, llegó con armas, bombardeó, asesinó un montón de gente, pero ellos no hicieron más que intervenir para garantizar la democracia, ¿sí? Son eufemismos. Ahora bien, estamos hablando de civilizaciones antiguas y estoy dando ejemplos de que estas civilizaciones se constituyeron en potencias, se constituyeron en el poder o en la hegemonía de ese momento por sus avances tecnológicos. Avances que son motivos de estudio hasta el día de hoy. Por ejemplo, la construcción de las pirámides es una cosa de locos. No sabemos, nosotros no podríamos
hacer pirámides de esas características el día de hoy, con ese nivel incluso que nos sorprende, la forma en que fue pulimentada la piedra, que ni siquiera con los con rayos láser se podría hacer el día de hoy. Es una cosa que todavía no nos entra en la cabeza cómo lo hicieron. Por ahí damos unas pataletas de ahogado intentando explicarle cómo lo hicieron. Pero nos queda una huella en nuestra humanidad, en lo que se refiere al ser humano de estas civilizaciones. Así que vamos a ver estas civilizaciones, qué nos ofrecen y qué es lo que nos dicen, ¿no? Muy bien. Entonces empezamos. Hemos visto dos términos nuevos. Sí, recuerden, estamos viendo civilizaciones, los aportes de las civilizaciones antiguas, cómo nos han marcado y cómo nos han beneficiado. Y tenemos dos términos aprendidos. Uno, hegemonía. Dos, eufemismo. Recuerden, un eufemismo es aquella expresión que intenta suavizar para que no nos afecte tanto, ¿sí? Sí, no decimos eres un idiota, sino careces de facultades mentales, ¿no? O sea, o no eres coherente con lo que dices. Hay que decirle suavito, ¿no? No, eres un tarado, no comprendes, ¿sí? Podemos utilizar ese tipo de eufemismo. Veamos, ahora sí estamos, primera cosa, ¿dónde nace la civilización? Pregunta clásica, ¿dónde nace la civilización? Donde tenemos los vestigios más antiguos de civilización es en la Mesopotamia. En clases anteriores había hablado sobre la Mesopotamia. La Mesopotamia tiene un origen, o el mismo nombre significa algo. ¿Qué significa Mesopotamia? Daniela Vizcarra, háblame, Dani. ¿Qué significa Mesopotamia? ¿Entre qué? Vamos. Los abandono un par de días y se olvidan todos. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Tengo que estar ahí machaca y machaca. La Mesopotamia. Entre ríos. Excelente, gracias. Mesopotamia significa entre ríos. ¿Entre qué ríos? Háblenme. Tigris, Éufrates y Nilo. Excelente. Tigris. Tigris, el Nilo, el Éufrates. Éufrates. Creo que sí, es Éufrates, así se pronuncia. Éufrates. Practique, por favor. Éufrates. Diga en voz alta. Éufrates. Así se pronuncia, ¿no? Tigris y el otro que es el Nilo. ¿Ya? Ahora, algunos dicen, bueno, no, el Nilo, no. Sí también porque ahí se desarrolla también otra civilización. La Mesopotamia también llamada la cuenca fértil porque justo en el planeta, mientras en otras zonas había hielo, en otras zonas estaba desértico, en otras zonas era una selva impenetrable, insoportable, en este pequeño rinconcito del planeta, ahí, justo ahí, se dieron las condiciones para que la civilización, ojo, no la vida humana, sino la civilización se pudiese desarrollar, ¿sí? En otro lado no, ahí, justo ahí. Ahora bien, en estas civilizaciones, en esta Mesopotamia, donde se desarrolla Egipto, por acá en el Nilo, hace 3150 años, las civilizaciones mesopotámicas del Tigris y el Éufrates, que son los babilónicos, los sumerios, de los cuales tenemos noticias de escritura hace 3500 años, ¿sí? Se venían desarrollando ya hace 6000, claro que no como civilización, sino como pequeños pueblos, organizándose, conversando, desarrollando una política, desarrollando unas formas de hacer las cosas que solo ellos las hacían, formas de vestirse, formas de alimentarse, todo eso se fue desarrollando durante los primeros 6000 años. Podemos hablar más atrás, 10.000 años más atrás, cuando ya pasamos de ser los homínidos convencionales a constituirnos como el Homo sapiens que somos. Ahora bien, estas civilizaciones vamos a describirlas generalmente. La Mesopotamia, que significa entre ríos, que acabamos de poner, todos deben tener esto. Miren, a pesar de que ya lo escribieron en otra clase, pueden poner Mesopotamia otra vez, que significa entre ríos. Siempre, siempre debemos estar, recuerda. Miren que yo, a pesar de que sé muchísimo sobre esto, tengo que estarle dando retroalimentación a mi mente, porque si lo dejo de estudiar, lo dejo de practicar, se me va. ¿Sí? Recuerden eso, si no practico se olvida.
Si no practico, se olvida. ¿Y qué hace del conocimiento si está fuera de mi mente? Nada, no sirve, es inútil. Si está aquí en su mente, vale, listo. Mesopotamia significa entre ríos. Perfecto. Entonces, en esta civilización, en este momento histórico, hace 6.000 años, algunos dicen hace 10.000 años, ¿sí? 6.000 es más exacto porque es desde ahí donde tenemos vestigios más sólidos de una consolidación, consolidar, que se une de estos pueblos que empiezan a formar algo llamado civilización, cuestiones en común. La religión que se practica en la Mesopotamia es una religión politeísta, que significa que tiene muchos dioses, tiene muchas explicaciones. Uno, antropogónica. ¿Qué significa antropogónico? Vamos, otra palabra nueva, no sé si se las dije hace algunos días, pero si no, se constituye hoy en una palabra nueva. Antropogónico significa que me habla sobre el origen del hombre. Antropo, que es hombre, gónico, que proviene de gen, que significa origen. Entonces, cuando hablo de antropogónico, estoy hablando sobre el origen del hombre. Estas civilizaciones son las primeras en hablar sobre de dónde diablos venimos nosotros. ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos vemos de esta manera? ¿Por qué pensamos? Porque la humanidad se ha venido haciendo esas preguntas desde que tiene conciencia de sí misma. La humanidad tiene conciencia de sí misma. Ustedes tienen conciencia de ustedes, ¿no? Ustedes saben que son seres humanos. Pero se han preguntado, ¿por qué somos así? ¿Por qué tenemos esta conciencia? Pero incluso, la cosa más difícil, ¿por qué nos pensamos a nosotros mismos? ¿Creen que el perro se pasa diciendo cuando está acostado ahí junto a ustedes, ¿por qué soy perro? ¿Creen que el perro hace eso? O el gato se pone a pensar, ¿por qué soy gato? ¿Sí? No, los únicos que tenemos esa facultad somos nosotros. Y listo. Es ahí donde nace, bueno, ¿por qué somos así? Al inicio de nuestra humanidad, empezamos a considerar lo que era porque los dioses, algo superior, algo que nos sobrepasa, porque a pesar de que tenemos conciencia, a pesar de que somos inteligentes, sabemos que un pequeño cortecito, ya estamos llorando, ¿sí? Que la mordida de una serpiente nos puede matar, que un rayo que nos cae nos puede matar, que una herida que no me curé se infecta y me puedo morir, ¿sí? Somos muy frágiles. Y por lo tanto, para explicarnos esta fragilidad, y a pesar de que soy consciente de que soy inteligente, y adicional, porque tengo miedo, ojo, ¿por qué se dan las religiones? Porque tengo miedo de morir y dejar de existir. Y sé y digo, si yo soy tan inteligente, me doy cuenta de que soy consciente de mí mismo, ¿por qué voy a dejar de existir cuando cierre los ojos y cuando muera? Me creo una idea de que hay algo más allá para explicar, uno, mi fragilidad, porque me puedo morir en cualquier momento. Dos, que no sé por qué soy así. Tres, porque no me quiero morir. O si me muero, que haya algo más allá. Creo la religión. Y la religión es sencillamente los pasos que me permiten, uno, creer en un Dios, algo que me supera, algo que me va a dar el más allá, que me dice, aquí te estoy esperando, hijo, con los brazos abiertos. No te vas a morir. Si me honras, te voy a cuidar. ¿Ya? Eso nos da una primera idea de Dios. Y recuerden que ya habíamos visto el protagonismo de las mujeres en los tiempos históricos. Habíamos visto que la mujer, ¿sí?, tenía un carácter sagrado. Incluso podríamos, ojo, podríamos pensar que la mujer es la que nos da el concepto de Dios, el concepto de una divinidad, el concepto antropogónico. ¿Qué significaba antropogónico? A ver, háblenme. Antropogónico, ¿qué significa? Hablar sobre el origen del hombre. Muy bien, hablar sobre el origen del hombre, el origen de dónde venimos, antropogónico. Por eso hay mitos sobre todo, no leyendas, ojo. Las leyendas son otra cosa. Mitos que hablan, que son antropogónicos porque hablan del origen del hombre, ¿sí? De dónde viene el hombre. Y también hay mitos teogónicos. Teo, que significa Dios, y gónicos, que significaba origen. Porque cuando ya nos inventamos a Dios, ¿sí?,
Unos creían que Dios era una cosa, otros creían que Dios era otra cosa, otros creían que Dios, a ver, ¿cuál es el nacimiento y origen? ¿Son lo mismo? Sí, podríamos decir que son relativamente sinónimos, ¿sí, Joel? Nacimiento y origen, ¿sí? Son sinónimos, son sinónimos. Claro que origen puede ser más profundo, o sea, de dónde provenimos, cosas así, mientras que nacimiento es, de un momento a otro, sale a la luz. ¿Ya? Muy bien, entonces, cuando hablamos de estas religiones que se dieron en Mesopotamia, estamos hablando de religiones que nacen de esas preguntas que nos hacemos como seres humanos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué soy tan frágil? ¿Hacia dónde voy? No me quiero morir, tengo miedo de morir. Y la respuesta son los dioses. Dioses que en ocasiones pueden ser animales que tienen mayor fuerza, mayor destreza, o astros como el sol, la luna, o la misma tierra, la Pachamama, el Inti, el Padre Sol, ¿cómo le decimos a la luna? Se me fue el nombre en quichua que tenemos para tenemos la quilla, si no me equivoco es la quilla, la luna, la diosa luna. ¿Sí? Tenemos esta concepción, nos empezamos a crear estos dioses. Otros van más allá y piensan que los dioses son como nosotros, que son parecidos a nosotros incluso físicamente, pero que tienen poderes. Por ejemplo, la mitología griega es así. Zeus es un hombre, ¿sí? Es un hombre fuerte, poderoso, capaz, pero es un dios al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿dónde está ubicado? Ya hablamos de eso, que está en el Tigris, Éufrates, Nilo, y también en China, y también en todo lo que se convierte luego en el Imperio Romano, que es el Mediterráneo, que abarca Europa, abarca Asia y abarca parte de África. Muy bien, entonces, vamos a continuar, estamos aquí. Ahora, la división territorial, veamos por dónde nos envía esto. Dice, este territorio fue poblado por diferentes civilizaciones, que ya hemos hablado. Por ejemplo, los egipcios en el Nilo, en el Tigris y el Éufrates hay 4 civilizaciones que mencionamos en un video anterior que vimos. ¿Cuáles son esas civilizaciones que están entre el Tigris y el Éufrates? 1, Sumeria. ¿Cuál más? Entre el Tigris y el Éufrates, ¿qué civilizaciones se dieron? Veamos, hablen, niños. Nada. Acadios. Los babilonios. Muy bien, babilonios. Acadios, asirios. Acadios, asirios, caldeos. Judíos. Los egipcios. Muy bien. Listo, ahí está. Así se va dividiendo en estos momentos históricos. Babilonios. Muy bien, muy bien. Estos son las civilizaciones que se desarrollan entre lo que conocemos como la Mesopotamia, ¿no? Muy bien, veamos, aquí vamos a coger anotaciones, ya tenemos estas ideas. En la Mesopotamia están los asirios, están los sumerios, están los babilónicos, están los acadios, está en el río Nilo la civilización egipcia, y ahora vamos a los sumerios. Empezamos, ¿no? Aquí una descripción rápida. Los sumerios fueron los primeros en poblar el sur de Mesopotamia. Estaban en la parte de abajo, ¿sí? Del río Tigris y Éufrates. En lo que hoy conocemos como Irak. Por favor, para los que no saben dónde está Irak, hubo una guerra en Irak últimamente, ¿sí? Una guerra que se dio después de que se bombardearon, que aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en el año 2001, en el 11 de septiembre del 2001, se estrellaron aviones y desde ese momento Estados Unidos le planteó una guerra a Irak. Allá no se llamó intervención, sino se llamó guerra, es una guerra contra Irak. Ahora, desarrollando una potente agricultura, cosa importante, para que una civilización sea fuerte, primero tiene que alimentarse, tener una fuente de alimentación y agua constante. Por eso, los sumerios son los primeros en desarrollar una potente, una agricultura no, una potente agricultura al punto de generar excedentes, es decir, que sobra comida, al punto que yo puedo venderle a otros. Por eso es una potente agricultura. Fundando las míticas ciudades de, por ejemplo, son muy famosas, Uruk,
de donde aparece, de donde es el rey que hace el poema más famoso, más antiguo que conocemos, el poema de Gilgamesh. Eridu, Ur y Kirish. Esas 4 ciudades son míticas, son ciudades muy famosas en la historia, ¿ya? Muchas de las cuales tienen aparición en los textos bíblicos. Sí aparecen estas ciudades en los textos bíblicos. Ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento, pueden estudiar que estas ciudades aparecen. Porque recuerden que el Antiguo Testamento se desarrolla entre un 3000 y 4000 antes de que naciera Jesús, ya que eran potencias de la región de la época. ¿Por qué se mencionan en la Biblia? Recuerden que los judíos no son más que pequeñas tribus de nómadas. Ojo, los judíos eran nómadas. Abraham era un nómada. Es decir, una persona que se mueve de un lugar a otro, ¿ya? Y que vivía en tiendas, y que era pastor de ovejas. No tenía una tierra, andaba errante de aquí por allá haciendo pastar a sus ovejas. Ese es el pueblo judío. Mientras que los judíos eran eso, ya la civilización sumeria tenía palacios, arquitectura desarrollada, agricultura potente. Muy bien, listo. Vamos los acadios. Ahora, fueron un pueblo semita que incluso dio origen a los judíos, surgido en el seno de Sumeria, que a partir de 1350 a.C. pasan a controlar el reino entero bajo el mando de Sargón I de Acadia, ¿sí? Es decir, es un pueblo que nace de los sumerios. Vamos ahora a los babilónicos. Llegaron luego provenientes del Golfo Pérsico. Para los que no saben dónde está, por favor, ubicarse en este momento en su mapa y revisar dónde queda el Golfo Pérsico. Estos babilónicos aparecen para el 1800 a.C. y fundaron lo que hoy conocemos como el Imperio Paleobabilónico. Recuerden que paleo significa antiguo. Ya habíamos visto esto en el Paleolítico. Paleo era antiguo, lito significaba piedra. Muy bien. Entonces, todos cogemos anotaciones. Estas cosas son importantes. Como podemos ver, los sumerios son los más antiguos. De ahí aparecen dentro de los mismos sumerios una potencia, un grupo que toma la hegemonía, el poder, que son los acadios. Luego de ellos vienen los babilónicos, que vienen del Golfo Pérsico. Son civilizaciones que se fueron formando poco a poco. Entraron en guerra, en conflicto con los sumerios, con los acadios, y luego toman el poder. Entonces, en 1800 aparecen los paleo-babilónicos. Paleo, recuerden que era paleo. Kevin Toasa, paleo, ¿qué significa? ¿Qué significa? Antiguo. Antiguo. Entonces, cuando hablamos de paleo-babilónico, estamos hablando de antiguo, o sea, el reino antiguo de Babilonia, que duró hasta el 1590 a.C. Incluso en la Biblia se habla de esto. En la Biblia se habla de los babilónicos, el rey babilónico Nabucodonosor, por ejemplo, es uno muy famoso, renombrando la región entera como Babilonia, ¿no? Eran los sumerios, luego los acadios, luego los babilónicos. Muy bien, de igual manera, es un pueblo de origen semita. Ahora vamos a los asirios. Los asirios, por su parte, eran un pueblo mesopotámico cuyo nombre proviene de la deidad Asur, situado en el suroeste asiático en la antigua Mesopotamia, ¿no? Entonces, estos pueblos crecieron, unos salieron de, otros llegaron de, y otros se generaron a la par, como pueden ver. O sea, esto es una cosa que no es que aparecieron de forma espontánea, ¿ya? Bueno, entonces vamos ahora a los aportes de estas civilizaciones mesopotámicas, ¿sí? En primer lugar, los aportes de estas civilizaciones mesopotámicas crearon las primeras ciudades del mundo, clásico, ¿sí? Cuando usted le pregunte quiénes fueron en crear las primeras ciudades del mundo, ya sabemos que son los mesopotámicos, los sumerios, acadios, caldeos, babilónicos. Segundo, son los creadores del sistema cuneiforme, es decir, la escritura, la que es en forma de cuenco, ¿sí? Esa escritura fue creada por los sumerios, por estos pueblos mesopotámicos, principalmente por los sumerios. 3. Tenían un sistema de drenaje parecido al actual, es decir, ya crearon algo para las aguas servidas.
y también crearon canales y conductos que llevaban agua a las viviendas. O sea, esto de aquí, el drenaje y también las tuberías como lo conocemos, pues justamente se crearon en esta época. Entonces es un avance que, o sea, parece insignificante, pero imagínense si no tuviésemos dónde botar las aguas hervidas, dónde botar el agua de los platos, lo que usted se baña, lo que usted va al baño, ¿dónde? ¿Sí? Entonces eso es una constante de enfermedades. Entonces ellos solucionaron ya este problema. Vamos ahora a otro aporte. ¿Sí? 4. Aportaron la religión, la astrología, que es el estudio de los astros, de las estrellas. Empezaron a ver esto. Crearon leyes, por ejemplo, el código de Hammurabi, del rey Hammurabi, que es una de las primeras leyes que se crean, ojo por ojo, diente por diente. Ya habíamos hablado incluso en una clase anterior sobre este aspecto. Muy superficialmente, por ejemplo, el código de Hammurabi es la primera legislación, ley, que le da a la mujer la posibilidad de divorciarse y quedarse con los bienes, si los tuviera, ¿no? Son los primeros en crear un sistema educativo, que significa que los niños, los jóvenes, los adultos tienen la posibilidad de educarse. ¿Ya? Y 3, que son los primeros también en generar lo que se llama la producción agrícola en masa. Ahora, vamos con la siguiente. ¿Listo? Recuerden, hay algunos aportes extensísimos que ha tenido esta civilización. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Muy bien, ahora sí. Dice, en ella se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Qué cosas son? Los jardines colgantes de Babilonia. En la ciudad de Babilonia, ¿sí?, sus reyes se propusieron embellecer la ciudad con jardines, pero no cualquier jardín. Se les ocurrió que la mejor forma de mantener saludable y viva la planta era a través de ponerlo en macetas colgantes, que lo hacía ver espectacular, no solo bonito, sino espectacular. O sea, era una maravilla del mundo antiguo, ¿sí? Una de las maravillas del mundo antiguo, que son los jardines colgantes de Babilonia. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es otro aporte que generaron? Fueron los primeros en redactar códigos, leyes que incluían la famosa frase ojo por ojo, diente por diente. El que a hierro mata, a hierro debe morir. ¿Sí? El que roba debe cortársele las manos. ¿Sí? El que roba debe cortársele las manos. A mujer adúltera, sí, ojo, a mujer adúltera, láncesela al río. Si sobrevive, sí, ojo que los babilónicos no sabían nadar. Si sobrevive, es inocente. Si muere, es culpable. Eso es el código de Hammurabi. ¿Listo? Vamos, muy bien. O las leyes antiguas. La ley del talión también se le llama. De la ley del talión, que era un conjunto de reglas a seguir, que se transmitían verbalmente, se pasa luego a lo que conocemos como el Código de Hammurabi, que es justamente creado por un rey que se llamó Hammurabi, un rey babilónico. Nos legaron las operaciones básicas. 1, la multiplicación, por supuesto, la suma, resta, la multiplicación, la división, y sobre todo el cálculo sexagesimal basado en el número 6. Por ejemplo, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. ¿Cuántos días tiene un año? 360 días. Ese cálculo sexagesimal basado en el número 6 nos lo heredaron las civilizaciones de la Mesopotamia. Muy bien, vamos a la siguiente. Fueron los primeros en elaborar contratos comerciales, fueron los precursores del cheque, letra de cambio y pagaré, crearon los signos del zodiaco y por ende el horóscopo. Vean, crearon algunos instrumentos que hasta el día de hoy manejamos. Que un contrato. Hasta el día de hoy hay tablillas,
¿sí? En escritura cuneiforme hay tablillas sumerias que, ¿cómo se hacían estas tablillas? ¿Cómo duraron tanto hasta el día de hoy? Duraron tanto porque se hacían en arcilla, así como se hace un ladrillo, se escribía y luego se ponía al horno. De esa manera podías conservarlo. Con el clima seco hasta el día de hoy hemos podido tener la posibilidad de conservar estos contratos. Fueron los primeros en redactar. Claro, una cosa es decir, bueno, llegamos a un acuerdo, nos estrechamos las manos y se acabó. Pero otra cosa es redactar un contrato. Ahora, también estos mismos elementos, estos documentos, ¿sí? Para no, porque era peligroso llevar monedas de oro o de plata, lo que se creó es una red parecida a lo que hoy conocemos como bancos, ¿sí? Que significa que si tú tienes dinero depositado en un lugar, ¿sí? En ese lugar te dan un documento que dice que tienes ese dinero y con ese documento ibas a otro lugar que era de la misma propiedad de ese financista y podías pedir el dinero allá y no tenías que llevar dinero físico, perdón, no dinero, sino monedas de oro, etc. ¿Ya? ¿Qué más? La letra de cambio y el pagaré como títulos de prenda, es decir, por ejemplo, si usted le presta a alguien dinero, usted dice, bueno, yo te firmo una letra, un pagaré, entonces esa letra y ese pagaré es firmado y de esa manera se compromete a pagar el crédito, ¿no? Aparte de que crearon también lo que conocemos como signos zodiacales, que es una forma también de venerar a los astros, y por ende lo que hoy conocemos como el horóscopo. Muy bien, vamos a otro elemento de aporte de estas civilizaciones, arquitectura. Se le atribuye la invención de lo que conocemos como bóvedas, el arco y las rampas. No estoy hablando de bóvedas como lugares donde se guardan valores. Estoy hablando de lo que conocemos como las construcciones largas, ¿sí? Es decir, a eso se le conoce como una bóveda. Eso era una concepción difícil en la antigüedad. También lo que conocemos como el arco, es decir, esa construcción que tiene forma de arco, no el arco y la flecha, no nos referimos a eso, sino a ese arco que se genera en las construcciones. Eso es una construcción. Construir de forma cuadrada es facilito, pero el arco requiere un cálculo especial para que no se venga abajo. Entonces, eso fue un aporte de los sumerios. Y adicional también lo que conocemos como rampas o caídas, o lo que se conoce como una caída para agua o para el tránsito. A eso también se le atribuye a los sumerios, en lo que tiene que ver con arquitectura. Clásica, los sumerios siempre se le atribuye la escritura, el cálculo sexagesimal y también la invención de la rueda. Ojo, la invención de la rueda también es un aporte de las civilizaciones mesopotámicas. Es decir, ellos descubrieron que la rueda, que también tiene un cálculo sexagesimal, permite una mejor y más fácil transportación de las cosas. Ahora, una de las ventajas, perdón, de los aportes que también destacaron a esta civilización es su desarrollo logístico en las actividades que tenían. Es decir, la sociedad estaba bastante bien estructurada, se podían llevar a cabo obras sin mayores perjuicios para la civilización que se conformaba. Ahora, eran célebres por sus zigurats, que los zigurats son una especie de pirámide, pero que está hecha en forma de escalera, ¿sí? Una base, arriba otra basecita, más arriba otra basecita. Por favor, veamos ejemplos de zigurats en este momento. Ponga ahí en Google zigurats y van a ver ustedes cómo son los zigurats, ¿no? Ahora, también se les atribuyen los templos circulares ancestrales, también los templos en formas de pirámides, donde llevaban a cabo sus rituales. Ahora, también... Ojo con esto, las civilizaciones mesopotámicas dieron el paso a la definición de los mitos antropogónicos, ¿sí? Y de los mitos de la creación del universo. Entre ellos, uno de los más antiguos que tenemos sobre lo que pasó en el mundo, por qué se dio esta humanidad que tenemos, también tenemos en el mito del diluvio universal, aunque se ha comprobado científicamente que no es un mito. En realidad tuvimos una época diluviana, ¿sí?
en que los humanos ya existían. A esto se le, donde aparece por primera vez, ojo, donde aparece por primera vez una mención antes que la Biblia, vean, ojo con esto, antes que la Biblia es en el poema, el famosísimo poema que es una epopeya llamado Gilgamesh, que trata sobre la rivalidad de un rey de Ur que tiene contra los dioses, y los dioses lo castigan a este rey. Y en esa epopeya se relata todo lo que tiene que ver con él, o sea, se menciona, y es la primera vez, esta es la cosa más especial que tiene ese poema, que es la primera vez que se relata algo sobre el diluvio universal, antes que la Biblia, ¿no? Mucho antes, estamos hablando de miles de años antes. Entonces, muy probablemente este mito del diluvio fue tomado por los judíos y también transcrito en sus textos sagrados. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí preguntas, estudiantes. Hasta ahí preguntas. Pregúnteme, barájela. Veamos, resumen hasta ahí. Civilizaciones antiguas, poblaciones sumerias, perdón, poblaciones mesopotámicas. Vamos, primer aporte. ¿Qué se les viene a la mente? Cuando hablamos de poblaciones mesopotámicas, primeros aportes. Vámonos, clásicos aportes. 1, la escritura. Escritura cuneiforme. Afloje. Crearon las primeras ciudades. Muy bien, son creadores de las primeras ciudades. ¿Qué más? El cálculo sexagesimal. Cálculo sexagesimal, clásico. Ese es clásico de todas las civilizaciones mesopotámicas. Cálculo Código Hammurabi. El código de Hammurabi, la ley del talión y el desarrollo de las leyes escritas. Son los primeros en coger y empezar a escribir las leyes y aplicar estas leyes. ¿Qué más? La invención de la rueda. La invención de la rueda, ¿sí? La invención de la rueda. Son los primeros en crear la rueda. Miren, imagínense que los incas y las civilizaciones de Mesoamérica, estamos hablando de los aztecas, los mayas, no habían creado la rueda. No sabían qué era la rueda. ¿Sí? No, hasta el día de la conquista, no sabían lo que era la rueda. Pero estas civilizaciones ya hacia 6000 y el desarrollo hacia el 3500 ya tenían la creación de la rueda. ¿Qué más? Los contratos comerciales. Contratos comerciales. Tenemos el contrato comercial, el pagaré, la letra de cambio y el cheque. 4 documentos crearon estos seres, perdón, estas civilizaciones que hasta el día de hoy las utilizamos en nuestras transacciones. Contrato comercial, pagaré, letra de cambio y lo que podríamos decir que es una especie de cheque. ¿Qué más? Sistema de drenaje. Tenemos también la creación en las ciudades de los sistemas en lo que tiene que ver con arquitectura van algunas cosas. Sistemas de drenajes, tenemos también una de las 7 maravillas del mundo antiguo que son los, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaban esos? Jardines colgantes. Los jardines colgantes de Babilonia. También la creación de lo que se convierte como el arco, la bóveda en profundidad y también, ¿qué más? Las rampas. ¿Qué más en arquitectura? También hay algo que les dije que consulten, que son como una especie de pirámides. Sigurats. Sigurats. Muy bien. Se puede decir que la torre de Babilonia, ¿cómo se llama esta? La torre de Babel podría deducirse que es un sigurat. Sí, la torre de Babel. ¿Sí han escuchado eso de la leyenda de la torre de Babel, no es cierto? Que viene... ¿No han escuchado eso en la Biblia alguna vez? ¿No? Oh, qué triste. Estos chicos, ¿qué son? Ateos, apáticos. ¿Alguna vez han de haber ido al catecismo a una escuela cristiana, alguna cosa? Han de haber mencionado la torre de Babel. Y en la torre de Babel, la leyenda, cuenta que los idiomas del mundo se dieron por que, esta civilización, que podría decir que es una civilización antigua, quería compararse con Dios o quería llegar a Dios a través de la construcción de una gran pirámide que avance hasta el cielo, porque quería ponerse el hombre en la misma posición que Dios, y Dios los castigó confundiéndolos y entregándoles a cada uno un idioma diferente, haciendo que se confundan y no puedan hacer nada. Y de ahí, de ese momento en la Torre de Babel, nacen todos los idiomas y la diferencia de idiomas del mundo. Esa es una historia clásica en el estudio de la Biblia y de los cristianos, judíos, etc. Incluso también los musulmanes. Esta es una historia muy conocida. Qué triste que no la sepan, chicos. ¿Por qué no saben? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa con esa cultura? Yo lo sabía, Lixen, pero no me acordaba. Ah, listo, esa es la Torre de Babel. Entonces digo que la Torre de Babel posiblemente era un singular. Era una construcción que fue haciéndose, pero enorme, gigante. Se dice que la Torre de Babel llegaba hasta el cielo, hasta las nubes. O sea, era altísimo, ¿no? Y en ese momento Dios, en este caso el Dios de los judíos, Yahvé, confunde a todos, a cada uno le pone, o a grupitos les pone un idioma diferente, y nadie se entendía. Y como ya nadie se entiende, se separan y se van. Y ahí nacen los idiomas del mundo. Listo, estamos hasta ahí, hemos repasado, tenemos a una primera civilización, que es la civilización de las civilizaciones correspondientes a la Mesopotamia. ¿Listo? Vamos a hacer un descanso de 5 minutos, luego hacemos una nueva retroalimentación y pasamos a la siguiente civilización. Vamos a hacer clases hasta la 1 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y de ahí las clases las trasladamos a toda la semana, vamos a irnos reuniendo. Voy a ir comentando con ustedes en qué horario, si lo hacemos en la mañana o en la tardecita, y nos reunimos y seguimos con clases. ¿Les parece bien? ¿Sí? Muy bien, entonces dejamos ahí. Ya. Seguimos grabando esta clase. Estamos en el tema de aportes de las civilizaciones antiguas, los aportes en conocimientos, sus adelantos tecnológicos, lo que las constituyó en una civilización como tal. Eso es lo que estamos tratando. Ya hemos visto la civilización o las civilizaciones que se desarrollaron en el entorno mesopotámico. Recuerden que Mesopotamia significa entre ríos. Hemos visto a los sumerios, hemos visto a los acadios, a los babilónicos y a los asirios. Ahora nos corresponde, vamos a seguir analizando aportes en... Déjame ver si es que estoy pasando, no me estoy saltando demasiado. Muy bien, vamos a cambiar de entorno, ¿sí? Vamos a irnos a China, a la civilización china, y esta civilización también tiene unos aportes muy significativos, muy especiales. No se desarrollaron de la misma manera ni en el mismo momento histórico que los sumerios, lo hicieron posteriormente, pero los adelantos, los logros que por sí mismos, en su aislamiento como tal, pudieron llevar a cabo, es un desarrollo bastante significativo y del cual debemos tener conciencia. Entonces empezamos. Primero, hasta el día de hoy, la civilización china se ha caracterizado por ser extensa, enorme, grande, gigante. Entonces, es una civilización que se desarrolla en un entorno muy amplio. Por tal motivo, hay que estar pendientes de esto y cómo lograron primero organizarse para controlar y que las invasiones de extranjeros que tenían los afanes de conquistar esta nación nunca llegasen a tener un fin cierto, y protegerse de esa manera es lo que más hay que rescatar. Ahora bien, en la antigua China las cosas son un poco diferentes de lo que conocemos, por supuesto, hasta el día de hoy. Es una civilización que se ha mantenido durante muchísimo tiempo, casi inalterable en lo que tiene, o sea, muy cambiante internamente, pero como nación se ha mantenido sólida. Imagínense que es una de las naciones más antiguas de las que tenemos el día de hoy vigencia, es decir, sigue en pie, no como un imperio como tal dominando el mundo, pero sí como una nación que se ha mantenido luchando constantemente por progresar. Ahora bien, la civilización china tiene aproximadamente unos 4.000 años de existencia, entre que se conformó y se consolidó. Y una de las cosas que podemos llamar, o que nos llama muchísimo la atención, es la forma en cómo han podido dominar la naturaleza. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, es una de las civilizaciones de las cuales se conoce la construcción de grandes diques para desviar el contenido pluvial o el contenido del río, se desvíe para la agricultura, ¿sí? Y para fines diferentes. Ahora, también debemos mencionar que aquí en esta nación es donde se ha construido la muralla más grande, ojo, la muralla más grande, más extensa, de la cual tenemos noticia hasta el día de hoy, ¿sí? Algunos dicen que la Gran Muralla China se ve desde el espacio. No, no se puede ver, pero sí podemos ver esta construcción como una maravilla del mundo antiguo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, dos cosas que ya vamos viendo. Primero, la construcción de diques que se nos van, que incluso permiten desviar todo el contenido de un río.
hasta la construcción de grandes murallas para protegerlos, ¿sí? Para proteger a esta civilización. Hay que destacar que tienen una creatividad inigualable, que la ambición de sus gobernantes hizo incluso que hasta China lleve el nombre de uno de sus primeros emperadores, y este emperador se mande a construir todo un ejército de arcilla que tenemos, o sea, los tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Es una cosa que nos ha causado muchísimo asombro. ¿Ya? Vamos a ver, dentro de la religión, la China tradicional es una China que tiene una serie de dioses, una serie de dioses que algunos parten de la mitología, otros son parte de la naturaleza. Es una religión politeísta, ¿no? Que creen muchos dioses, a pesar de que ha tenido influencias muchas del budismo, del islamismo, los que creen en Alá, Mahoma, su profeta, y de otras religiones que han influido dentro de China, pero que en sí la religión china es politeísta, ¿no? Con muchos dioses naturales, y también tienen una noción divina de los ancestros. Es decir, los ancestros de los chinos tienen una función divina de protección, de cuidar la casa, de ayudar a que su descendencia crezca y sea más fuerte, sea reconocida y tenga mucho honor. El tema del honor en China es un tema de política de Estado, es un tema de política de la casa, es un tema de que usted no puede defraudar a su familia haciéndola caer en deshonor. Eso es una cosa que hay que tener mucho en cuenta de su cultura. Ahora bien, ¿dónde se encuentra ubicada? China, recordemos que está en Asia, esto no es una cosa difícil de recordar, y tiene sus orígenes en lo que conocemos como Río Amarillo, ¿sí? En el Río Amarillo, donde se dan las primeras dinastías. La Xia, la San y la Zhou. Estas son las dinastías, las primeras dinastías. Una dinastía se caracteriza, palabra nueva que estamos aprendiendo. Una dinastía se caracteriza por ser una familia o por ser un grupo consanguíneo que mantiene el poder durante generaciones. Grupo consanguíneo, grupo de la misma familia que mantiene la hegemonía, que mantiene el poder durante generaciones. Eso es una dinastía, ¿ya? Listo, pilas con eso. Podemos utilizar relativamente el término cuando hablamos de nuestra familia, ¿sí? Pero lo apropiado es que una dinastía se caracteriza por mantener el poder durante generaciones, ¿sí? Eso es una dinastía. Y estas dinastías que nacen en el Río Amarillo, ¿sí? En el Río Amarillo, son las más antiguas, la Xia, la Shang y la Zhou. La Shang es una de las que se mantuvo durante muchísimo tiempo, pero bueno, eso ya estudiando internamente a el imperio chino, o a esta gran potencia. Muy bien, entonces estamos hablando de la civilización china. Muy bien, ¿cuáles son sus aportes culturales? Veamos, primero, la historia de la ciencia y la tecnología en China es larga, rica y tiene muchísimas contribuciones. Atentos a eso. Fueron los primeros en desarrollar muchos inventos. Veamos qué inventos. Primera cosa, hay que ver que la civilización china no es una civilización muy reconocida por sus reflexiones filosóficas. Son más dados los chinos a el aspecto de la praxis, de hacer algo, de construir algo, de crear algo, que sirva para la humanidad, ¿no? Entonces, su filosofía no es tan abstracta, es mucho más natural y empírica. Palabra, empírico. Palabra empírica. ¿Qué significa empírico? Empírico es aquello que se puede hacer. Empírico, vamos, una palabra nueva, tenemos otra palabra, ya hemos analizado teogónico, hemos analizado antropogónico, hemos analizado hegemonía, hemos analizado Mesopotamia, estamos analizando otro término que es, ¿qué les había dicho anteriormente? ¿Cuál es el otro término que analicé? Empírico. Empírico, aquello que se puede hacer. Cuando yo digo que ellos tuvieron una filosofía mucho más empírica, estoy diciendo que es mucho más basada en lo que se puede hacer. Por ejemplo, mientras Platón reflexionaba sobre el mundo de las ideas y dónde viene todo, un filósofo chino decía cómo vivir mejor, ¿sí?
cómo hacer las cosas de mejor manera, cuál es la mejor manera de vivir, cómo se llega a ser más feliz, qué cosas hacen que la vida sea más llena, más plena. Entonces, esa es una forma de entender la vida diferente que del mundo occidental. ¿Sí? Bueno, entonces, los filósofos chinos, recuerden que en la antigüedad, llamarse filósofo no es como lo entendemos el día de hoy, alguien que reflexiona, que piensa, que profundiza. En ese momento, un filósofo es un amante de la sabiduría, es un amante de la ciencia, de la cultura, de lo que permite desarrollarse, ¿no? Entonces, en este caso, primera cosa, tenemos avances en ciencia como tal, tenemos avances en tecnología. Imagínense que construyeron uno de los primeros sismógrafos, estoy hablando hace miles de años, un sismógrafo, es decir, algo que les permita detectar cuándo va a venirse un terremoto. Tuvieron adelantos dentro de del campo de la matemática, del estudio de los astros, al igual que otras civilizaciones, a pesar de no haber tenido contacto con ellas. Ojo con esto. China estaba tan alejada que se le era muy difícil tener contacto con los sumerios, por ejemplo, y que su conocimiento, porque recuerden que en la antigüedad no es que mandaba un texto, mandaba un correo electrónico, subía a la plataforma y ahí descárguense. No existía esto. ¿Sí? El conocimiento, si tú tenías un conocimiento, era difícil compartirlo. Imagínense que trasladarse casi 3.000 kilómetros desde lo que es Medio Oriente hasta lo que es Lejano Oriente, China, era cuestión de meses y arriesgando la vida. Entonces, por ese motivo, es que era muy difícil que haya ese contacto y ese compartir el conocimiento en la antigüedad. No existía, chicos, no existía. Por lo tanto, lo que desarrollaron ellos, lo desarrollaron con sus propias fuerzas, con sus propios métodos, con sus propios medios, y así lograron alcanzar ese conocimiento. En astronomía, incluso en escritura, su escritura es completamente diferente a lo que nosotros conocemos. Tiene una escritura simbólica y la cantidad de símbolos para representar las cosas, mientras que nosotros tenemos en un alfabeto de 30 caracteres, ellos tienen un alfabeto de más de 3.000 y en algunos casos de 6.000 caracteres. Por eso es demasiado, bueno, es difícil aprender el idioma chino, pronunciarlo es sencillo, pero aprender su idioma como tal y la cantidad de signos que tiene es bastante complejo, muy complejo. Muy bien, incluso miren, ellos inventaron la imprenta, pero como era tan difícil redactar o poner los caracteres para poder imprimir, no la desarrollaron. Mientras que nosotros solo teníamos 30 caracteres, 28 en nuestro idioma castellano, y era facilito ir acomodando las palabras. Pero ellos tenían 3.000 y hasta 6.000 en algunos casos, que se le hace demasiado difícil mantener un tipo de imprenta como nosotros la tuvimos. Veamos, ahora sí. Ellos son los primeros en redactar, ojo, son los primeros en redactar la visión de cometas y calcular cuándo van a aparecer nuevamente. Son los primeros en detectar un eclipse solar y registrarlo, y también calcular cuándo se podría venir. Y adicional, también captaron a través de su observación, a través de telescopios y de grandes lentes, la consolidación de un grupo de ciertas estrellas que parecían más brillantes, llamadas supernovas. Entonces, ellos son los primeros en observar este tipo de cosas. Ahora veamos. Dentro del campo de la medicina, ellos incluso hasta el día de hoy tienen un parámetro de medicina alternativa a la occidental, que es la medicina oriental, basada, por ejemplo, en la energía del cuerpo, basada en la acupuntura, basada en la medicina herbal, pero no como curandero, no como decir, tomes esta agüita de orégano y que le pase el dolor de estómago, sino que su avance en lo que tiene que ver con la medicina, en las hierbas, combinación de ciertas hierbas, tratamientos y que realmente son efectivos. Ojo, pero no es que la abuelita sabe. Esto está redactado y tiene miles de años de existencia, de desarrollo. Es decir, se ha venido llevando un registro exacto de cómo ciertas plantas pueden alterar el funcionamiento, mejorar el funcionamiento, y de ahí, por ejemplo,
Nosotros de los chinos conocemos una de las raíces más significativas que hasta el día de hoy siguen influyendo en el organismo del hombre, que es el ginseng. Y el ginseng es un vasodilatador, incluso se le consideraba en el pasado hasta que curaba el cáncer, ¿no? Pero bueno, no es tanto, pero esta hierba no la pudiésemos conocer si no hubiese sido por los chinos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos ahora. Entre los primeros inventos de los chinos se encuentra el ábaco para hacer cálculos, este aparatito que tiene unos alambres y tiene esas pelotitas de colores, que unos son unidades, decenas, centenas, millares, y con eso usted puede hacer cálculos, suma, resta, multiplicación, división y hasta potenciación. Entonces todo eso lo puede hacer con un ábaco. Ya, ahora, también son los primeros en tener o desarrollar lo que se conoce como los relojes de sombras, ¿no? Es decir, una posición en la que va cambiando el sol y usted puede ir viendo la hora, ¿ya? Listo, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Déjenme mover esto por acá. Ahora. Profesor, también eso era en los relojes de arena. Los relojes de arena. Bueno, no tengo conciencia, no puedo decirle. A ver, vamos a hacer una consulta rápida. Todos pongan origen del reloj de arena. Quiero saber, quiero conocer. Pongan por favor en su Google y ponga origen del reloj de arena. Quiero saber más información, por aquí tengo un chat. Dice Henry Corrales, ¿Egipto? Ah, claro, por la arena del desierto, puede ser, ¿no? No les puedo decir, pero quiero que me digan, quiero que me compartan información, quiero nutrirme. Vamos, hablen. El reloj de arena, ¿cuál es el origen? ¿Alguien ya tiene alguna información? Dice que apareció en Europa en el siglo VIII. Ah, entonces, ojo, no es de Egipto. Si es que el reloj de arena aparece en Europa. Ojo, estamos hablando de la Edad Media. Recuerden que la Edad Media es del 476 al 1492. Y aparece en Europa, significa que es un invento europeo. Veamos, ¿qué más dice? Dicen, yo encontré en Egipto. Aquí dice 4000 años atrás en Egipto se inventó el primer reloj de arena. Muy bien, listo. Entonces acá tenemos, ¿qué fuente es esa que acaba de citar? Veamos si las fuentes son buenas, ¿no? A ver, se llama blog de Super Show Colombia, reseña. hay que hacer un estudio. Puede ser, ojo, puede ser que los primeros relojes de arena fuesen inventados en Medio Oriente, ¿no? Y esta práctica se retomó en el Medioevo, o sea, es decir, calcular el tiempo a través de un descenso paulatino de la arena, ¿sí? Puede ser. O sea, no tenemos referencia de Egipto, puede ser que incluso haya sido creado en Sumeria, porque también están envueltos en un mundo de muchas sequías, y el cálculo precisamente del tiempo proviene de los sumerios. Entonces, una forma de calcular el tiempo podría haber sido a través de la arena, a través del sol, como por ejemplo los relojes de sol, que incluso los chinos a la par también desarrollaron, ¿no? Entonces eso. Muy bien, está bien, ya tenemos una noción que puede haber aparecido en Egipto, puede haberse vuelto una moda en Europa, y hasta el día de hoy, hasta como adorno sirve el reloj de arena, ¿no? Yo recuerdo que hace algún tiempo hice una ortodoncia, y mi médico, el día que me puso la ortodoncia, dijo, usted tiene que lavarse los dientes con este reloj de arena. Y me regaló un relojito de arena, ¿sí? Bueno, no de arena, era de un material, no sé, arena artificial, alguna vaina por ahí. Y la cosa es que tenía 3 minutos que descendía, y usted tenía que lavarse los dientes en ese tiempo. Entonces, los relojes de arena pueden calcular un tiempo específico, ¿sí? Muy bien, entonces... Continuemos. Veamos qué otro aporte tenemos. Los 4 inventos de los cuales se puede hablar, que son clásicos, de los que más tenemos una idea, son: uno, que China inventó la brújula, ¿sí? Los chinos desarrollaron la brújula con un centro magnético. Se dieron cuenta que algo disparaba una plumilla hacia el norte, ¿ya? Crearon la pólvora. Ojo, crearon la pólvora muchos siglos antes que Europa. Sí, la pólvora la crearon los chinos, por eso sus fuegos artificiales eran impresionantes, ¿no?
Aparte de eso, el papel, como lo conocemos, no el papiro, sino el papel, la crearon también los chinos. Aparte de eso, la impresión en el año 54 de nuestra era, crearon el método xilográfico. Fueron los primeros en crear, pero no lo desarrollaron. ¿Por qué? Porque era muy difícil tener tantos caracteres. Adicional, la porcelana también es un desarrollo y un invento de ellos. Y por último, el clásico, la seda. La seda también es un desarrollo y es un invento y es un aporte de la civilización china. ¿Ven? Entonces tenemos algunas cosas: medicina, astronomía, matemáticas, ciencias, el ábaco, la brújula, la pólvora, el papel, la impresión, la porcelana, la seda. Son aportes de la cultura china. Ahora vamos a la cultura egipcia. Muy bien, antes de pasar a la cultura egipcia, veamos, recapitulación. Recapitulación. Quiero saber qué se quedó en la mente. Rápido. Quiero saber qué se quedó en la mente. Cultura china. Aportes de Los aportes de la cultura china. Vamos. Avances en los campos de la ciencia y matemática y astronomía. Muy bien. Ciencias. La medicina. Muy bien, medicina. ¿Pero qué tipo de medicina? ¿Medicina química o medicina herbal? Herbal. Muy bien. También la medicina de los chinos está basada en la energía y los puntos de presión. Por ejemplo, Dice, también puede ser la acupuntura. La acupuntura, por supuesto. A eso iba. Estaba dando el intro. A eso iba. La acupuntura es la derivación de cómo activar puntos de energía en el cuerpo. Se pone en ciertos puntos y las agujas y esa presión se supone que debe activar. Incluso hay masajes basados en estos puntos corporales que ayudan a activar ciertas zonas del cuerpo. Incluso, por ejemplo, si usted coge el pie derecho en la parte baja y presiona ahí, hay una activación neuronal sexual. Es decir, a usted le dan ganas, por así decirlo. Entonces, si usted coge y presiona cierto punto. Así que descubran, chicos, ya saben, pueden ir, consultar cómo hacerle tener ganas, le aplasta por ahí y ya saben. Esa es la forma que los chinos nos han enseñado durante milenios. De igual manera, si a usted le duele el estómago, presiona otra parte y le baja el dolor. Si a usted le duele la cabeza, presiona otra zona y también en la espalda baja, en la espalda, en ciertos puntos de las costillas. Incluso hay técnicas tan desarrolladas por los chinos que hasta usted le pueden hacer dormir si le presionan en un punto específico. Usted se desmaya, que se queda dormido, ¿no? Entonces hay cosas que en el mundo del estudio chino no convencional, europeo, ortodoxo que nosotros conocemos, se han desarrollado a un nivel que parece magia, pero si se estudia con cabeza fría es ciencia. O sea, tenemos que irlo conociendo. Perfecto. Entonces ya tenemos algunos aportes, lo tenemos claro. Papel, China. Imprenta, China. Ojo, dice, no, pero que la imprenta la inventó Johannes Gutenberg en el año de 1453. No. Él desarrolló, pero fue posterior. Estamos hablando de 1400 años después. Porque, como quien diría, él solo la renovó. No. La desarrolló independientemente. No sabía de los inventos. La puso en marcha. No sabíamos. A ver, voy a aclarar esto. Johannes Gutenberg, yo no puedo afirmar, la historia no puede afirmar que Johannes Gutenberg conocía el método de los chinos. Pero puede ser que lo conoció, lo escuchó, lo vio, se quedó asombrado y dijo, yo voy a hacer lo mío. Y el tipo lo hizo. Y se imprimió el primer libro impreso por una imprenta Gutenberg. ¿Cómo se llama el primer libro? No saben, ni siquiera el vulgar conocimiento, no saben. Todos dicen que es la Biblia, pero no es la Biblia. El primer libro impreso por una Gutenberg se llamó Misal de Constanza. ¿Sí? El primer libro impreso por una Gutenberg, por una máquina creada por Johannes Gutenberg en el año 1453. Se llama Misal de Constanza. Y después empezaron a imprimir la Biblia, que es el libro impreso más abundante en el mundo. La Biblia es el libro que más se ha impreso en el mundo. Muy bien. Pero no sabemos, todavía no sabemos, no podemos decir a ciencia cierta
si Johannes Gutenberg copió el método de los chinos, pero los chinos ya llevaban haciendo eso 1400 años, nada más, poquito, ¿sí? Poquito. Los chinos fueron los primeros en desarrollar la imprenta. ¿Qué más? A ver, papel, imprenta. Otra. Fueron los primeros. Porcelana. Porcelana. ¿Qué más? Ya le ganaron por ahí, Belén. Hablen. Por acá Los veo. primeros en Los registrar plásticos. La brújula. A ver, El lava. levanten la mano, por favor, levanten la mano para darles paso. Por acá tengo un chat. A ver, veamos. Dice Vanessa López, Europa. ¿Pero qué? ¿De qué me estás hablando, Vanessa? ¿Dónde estás? Eso fue en antes, del reloj de arena. Ah, el reloj de arena, perfecto. Muy bien, otro invento más. Tenemos ya la porcelana, tenemos ¿qué más? Los primeros en registrar los eclipses, cometas y supernovas. Exacto, muy bien. Son los primeros, a ver, ya lo habían visto los griegos, lo habían visto los sumerios, o sea, no es que no lo vieran. Lo que hace especial lo que hicieron los chinos, uno es su registro. Empezaron a registrar. Y dos, su cálculo. Es decir, empezaron a decir cuándo va a aparecer, cuándo se va a dar otro, en qué momento, cuál es la forma. Identificaron una noción diferente. Los sumerios pudieron haber visto una supernova, pero dijeron, es lo mismo, ¿no? La diferenciación es que ellos lo interpretan de una manera diferente, como lo conocemos en la ciencia el día de hoy. ¿Sí? Se dieron cuenta que las estrellas no son iguales, ¿sí? Que no son iguales, y esta diferencia es lo que hace su aporte significativo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Algo más que se me esté pasando por alto? Nada más. Listo, chicos. Hasta aquí me quedo. Estoy muy agradecido por su presencia, por darse el tiempo. Les agradezco muchísimo. Muchos estudiantes no pudieron porque tienen actividades y la clase debió haberse dado entre semana. Y les pido que me disculpen, por favor. Prioricé esta semana un contrato que me salió de una investigación y lo realicé. Y no pude dar clases esta semana, pero esta semana que viene compenso. Vamos a trabajar lo más posible porque tengo que concentrarme ya completamente en el curso, ya no puedo hacer ninguna otra actividad, y vamos a darle con todo para avanzar. Tenemos lengua, muchísimo trabajo que avanzar. Igual esta semana quisiera que me den más tiempo de las 2 horas, o sea, van a recibir martes y jueves conmigo, normal, pero adicional voy a pedir unas 2 o 1 horita y media antes o 1 hora antes. Podríamos trabajar de 4 a 7 de la noche, o en su defecto de 5 a 8, ¿ya? Pero, o sea, quisiera que aguanten, ¿no? No van a estar ahí que, ay, que estoy cansado, que estoy con sueño. O sea, ya descansen todo el día, tómense un buen café, tómense un buen energizante, con ganas, con garra, con ñeque, con actitud. Sí, no quiero ver gente bostezando, medio durmiéndose. Intento no hacer mi clase aburrida con el fin de que usted se mantenga pendiente, atento y vaya adquiriendo el conocimiento. ¿Sí? ¿Qué palabras claves hemos visto el día de hoy? Palabras, términos que van haciendo nuestro bagaje cultural más culto. ¿Sí? Ya usted cuando diga hegemonía, que esa palabrota en su boca, ¿qué es eso? No sabemos qué es. Qué interesante, qué inteligente que se ve esa chica. A ver, veamos. Listo. Palabras. El eufemismo. Eufemismo. ¿Qué era eufemismo? Es cuando expresas con suavidad una expresión que es con dureza. Sí, o sea, puede ser una expresión dura que me afecte, que afecte la sensibilidad. Algunos cuando hablan de suicidio, ¿sí? Se afectan, ¿no? Pero si usted le dice que es... cuando hablo de suicidio puedo decir se quitó la vida, que puede resultar un poco más sencillo o más entendible. O también puedo decir, díganme una manera suavita que no afecte tanto y que hable del suicidio. Puedo decir, interrumpió su vida. Ya, más suavito. ¿Qué más? Fallecimiento voluntario. Ah, un fallecimiento voluntario, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Suena un poquito como que, ¿y eso qué es? Pero eso es un eufemismo. O sea, eso es. No hay para qué. No te engañaron, ¿sí? No te engañaron, sino, 2 puntos. A ver, ¿qué ofrece? No te pusieron los cachos, sino, deme un eufemismo de poner los cachos.
Me cambiaron por algo mejorcito. Fue una equivocación. ¿Sí han escuchado esa? Esa es clásica. No te engañé, me equivoqué. Y es para decir que te engañé, pero fue una equivocación, pero no se va a volver a repetir, etc. Si usted le dice, no, es que te cambiaron por alguien mejor, no. Pues ahí le está poniendo un poco, ya no sería un eufemismo, sino ya una especie de insulto, porque le está diciendo que usted no es tan bueno como la otra persona. ¿Sí? Podría decirle en forma de eufemismo que te cambiaron por alguien que no es mejor que tú. O sea, eso sí. También podría, no te engañé, renuncié a ti por un instante. Es un eufemismo, ¿sí o no? Dame tiempo, para no decir mejor terminemos. Exacto, dame tiempo. Ese es otro eufemismo para terminar. Terminar no va a decir, no, dame un poco de tiempo. No eres tú, soy yo. Esos son clásicos eufemismos. Listo, otro término que vimos el día de hoy. Antropogónico. Antropogónico. ¿Qué significa antropo? Antropo, Hombre. hombre, y gónico, Origen. origen. Entonces, cuando hablamos de un mito antropogónico, estamos hablando de un mito de el origen del hombre. ¿Sí? ¿Qué otro término? Hegemonía. Hegemonía, es un término importante. Y ustedes ese término siempre, hasta el día de hoy, noticias, periódicos, Facebook, todo lo que ustedes ven, videos de noticias, etcétera, todo habla sobre hegemonía. ¿Sí? Porque siempre hay uno que manda. Siempre hay uno, incluso en su relación amorosa. ¿Quién es el que tiene la hegemonía? ¿Usted o su pareja? Yo. O hay un conflicto permanente. Por ejemplo, yo tengo una relación que tiene un conflicto permanente de quién es el que manda. Yo quiero mandar, y ella también quiere mandar. Y estamos en esa pelea, porque no sabemos, incluso hemos terminado por establecer la hegemonía. Decir, no, yo mando. ¿Sí? Y ella dice, no, yo soy la que mando. Y queremos andar en ese conflicto. Y no termina. Y de igual manera, en la relación de su casa, padre, madre, hermanos, hay hegemonía. Grupos en el colegio, hay hegemonía, el que son los cursos que mandan. ¿Sí? Etcétera. Muy bien, entonces, hegemonía, ¿relacionado con qué término está? Poder. 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 Eso, cuando ustedes escuchen hegemonía es poder. ¿Qué más? Otro sinónimo. Potencia. Potencia. Sí, cuando hablamos de hegemonía, hablamos de una potencia. Sobre todo son potencias cuando hablamos de grupos. Y en el caso de las naciones, que son grupos más extendidos en un territorio, pues estamos hablando de una potencia. Potencias del mundo contemporáneo. 3 potencias mencioné el día de hoy. Estados Unidos, China, Rusia y China. Rusia y China, perfecto. Esas son las potencias mundiales. Sin dejar de lado a una potencia que está derivándose, que también es India. Recuerden que tienen 1.300 millones de personas. Nosotros agarrados 17 millones y asustados. Y es en sobrepoblación. Ellos tienen 1.300 millones de personas. Es una cosa bárbara. Pero también son una potencia, recordemos eso. Fíjense que China tiene un ejército de más de 3 millones de chinos. ¿Sí? Comparado con unos 350.000 que tiene Estados Unidos, me parece. Habría que ver cómo está el asunto. Pero la tecnología todavía los sigue haciendo potencias. ¿Qué más? ¿Qué otro término vimos? Dinastía. Dinastía. ¿Qué significa dinastía? Una familia que tiene el poder. Muy bien. Una familia que tiene el poder durante generaciones. Eso es una dinastía. No podemos decir una familia que tiene el poder, eso sería una familia imperial. Pero si la familia tiene el poder durante generaciones, significa que eso ya los convierte en una dinastía. Listo. Por ejemplo, los Bucarán, como que son una especie de una dinastía de ratas corruptos. Disculpen la expresión, pero que todo el mundo los tiene en ese concepto. Son una dinastía de corruptos, de gente, de sátrapas, sinvergüenzas, una cosa que es deleznable para un ser humano. Todo lo deleznable, todo lo más patético, irascible, repugnante que puede ser un ser humano está descrito en el comportamiento de la familia Bucarán, salvando ciertas excepciones como los niños, los jóvenes, los adolescentes, que todavía esperemos que demuestren que pueden ser mucho mejor que sus antecesores. Ellos ya se han convertido en una dinastía de sátrapas. Ojalá que su ascendencia no siga siendo lo mismo. Muy bien. Listo.
Eso sería todo, chicos. Les agradezco por su presencia, por su actitud, por su colaboración. Este video va a estar subido a YouTube. Les pido, por favor, compártanlo en sus redes sociales. A la gente que ve este video, denos un like. A la gente que quiera suscribirse, suscríbase al canal. Quiero llegar por lo menos a los 1000 suscritos. Todavía no tenemos más que 270, 280. Así que depende también de ustedes que nos ayuden a generar eso para que mucha gente también pueda ver, pueda ir aprendiendo a través de estas clases. Y cosa distinta es cuando trabajamos aquí entre nosotros, entre el grupo. Pero hay gente que necesita y que puede ver estos videos y que les puede ser útiles. Les agradezco mucho por su presencia. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Se los quiere. Ya saben, en mi WhatsApp pueden escribirme a 0998-664-555. Es un número muy facilito. Para cualquier inquietud, para cualquier duda, ustedes ya tienen mi WhatsApp. Me escriben en cualquier momento. Gracias a todos por su buena voluntad. Y por el Cuídense mucho. Chao, Licen. Hasta luego, Licen. Pase bien. Esta clase Hasta luego, todavía Licen. hay más civilizaciones que tenemos que ver. Y ya Hasta luego, Licen. esta semana. Cuídense. Chao, chicos.